voy a presentaros este proyecto que nace un poco desde el ámbito forestal. El título del proyecto es Infrarrojo cercano para seleccionar por susceptibilidad al nemátodo, con un presupuesto de 149.000 euros. La entidad colaboradora es CIF Lourizán de Agacal y casi todo el presupuesto, las partidas más relevantes, es el coste de personal de titulado superior, que estuvo 3 años contratado con cargo a este proyecto en Madera Plus, y los costes de la entidad colaboradora para la implantación y seguimiento de los ensayos. Primero voy a presentar la empresa Madera Plus, quiénes somos, ¿vale? Nosotros somos una empresa de ingeniería e investigación del sector forestal y de la madera y que nos dedicamos a desarrollar innovación y a implementar tecnología con idea de poner en valor la materia prima y con el objetivo de que la madera entre en la cadena de suministro con un valor distinto de la tonelada actual que hay ahora, ¿no? Y que conocemos. Entonces, nosotros realmente a lo que nos dedicamos es a predecir propiedades tecnológicas de la madera, sobre todo módulo de elasticidad y densidad de madera, pero en los últimos años, en el marco de un proyecto europeo, nos metimos un poquito en determinar propiedades funcionales, ¿vale? Entonces vimos que realmente estaban ligadas las propiedades tecnológicas con las funcionales. Y el proyecto surge porque una de las cosas que hicimos para Lourizán fue hacer la caracterización en sus ensayos de progenie de campo de pino-pinaster del módulo de elasticidad y la densidad básica, ¿vale? Entonces, por poneros en contexto, bueno, desde 2008 surge la enfermedad del marchitamiento del pino, que está causada por el nemátodo, el Burstaphylenchus xylophilus, y esto ha provocado la muerte de planta y ha sido causa de muchas pérdidas económicas, no solo en el sector forestal, sino también de la industria de la madera, y por eso, dentro del programa de mejora genética llevado a cabo para esta especie por Lourizán, se inició una selección por susceptibilidad o resistencia al nemátodo, ¿vale? Nosotros llevamos usando desde hace 5 años la espectroscopía de infrarrojo cercano. Tenemos un equipo portátil que nos permite hacer una medición in situ directamente sobre los árboles. Y para los que conozcáis esta técnica, bueno, pues la espectroscopía junto con la quimiometría, que es el análisis posterior de esos espectros, es una herramienta que se puede utilizar para todo lo que seamos capaces de calibrar, ¿vale? Y la bibliografía avalaba que se ha usado para determinar susceptibilidad de planta a distintas enfermedades, ¿no? y agentes patógenos. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Este contacto que nosotros teníamos con Lourizán nos hizo conocedores de cómo hacían ellos esa selección por resistencia al nemátodo, ¿no? Entonces, hasta ahora, lo que ellos tenían que hacer, o lo que hacen, ¿no? Si resulta lo que hacen actualmente para hacer esa selección por resistencia al nemátodo es inocular el nemátodo en la planta. Y lo inoculan en unas condiciones controladas, en un laboratorio específico, controlado, que está dado de alta para poder tener un patógeno dentro y con unas medidas de seguridad. Entonces, esto hace que la operación es muy compleja, costosa, y además no te permite hacerlo a gran escala. Tienes que hacerlo para unas pocas plantas, ¿no? unas pocas familias, y por supuesto tampoco te permite hacerlo en campo, no puedes ir a campo e inocular el nemátodo. Entonces, bueno, el reto era, esto podremos verlo con el NIR, haciendo una medida de espectroscopía de infrarrojo cercano sobre la planta, vamos a poderla relacionar con la susceptibilidad de esa planta al nemátodo, vamos a poder decir si esa planta tiene el nemátodo, está atacada por el nemátodo. Y entonces ahí surge este proyecto. Entonces, este es el equipo que usamos nosotros, ya veis que es un equipo totalmente portátil, muy pequeñito, y había 3 objetivos concretos. Uno era, como he dicho, demostrar la viabilidad de la tecnología
para el fenotipado por susceptibilidad y presencia de nemátodos sobre plantas de 2 sabias de Pinaster, validar la eficiencia de esa tecnología para hacer el screening del material genético, que tenemos que tener unas repeticiones de comportamiento en las distintas plantas sobre un ensayo que se ha hecho con un diseño estadístico y que nos permita ver si este análisis de los espectros me permite hacer esa diferenciación genética y después comprobar la funcionalidad de la técnica en árboles adultos, ¿vale? Ver si éramos capaces también de hacerlo en árboles adultos o de hacerlo, sí, de expandirlo a árboles adultos. Bueno, esto es, en la foto vemos a mi compañero Miguel Piñeiro haciendo las mediciones. Empezamos en la época de pospandemia, donde íbamos todavía todos con la mascarilla, que no sabíamos si había que quitársela o ponérsela o qué hacer con ella, y entonces, bueno, se realizaron diferentes ensayos en Lourizán. Tengo que decir que antes de empezar con los ensayos en Lourizán, antes incluso de saber si nos habían concedido el proyecto o no, ya con la curiosidad metida de si seremos capaces de poder detectar un estrés en la planta con la quimiometría, hicimos una colaboración con la Universidad de Plasencia y, bueno, todo esto es porque yo conocía al catedrático que estaba allí haciendo unos trabajos de estrés de sequía y estrés térmico y tal, y le propuse poder ir a hacer unas mediciones con el NIR portátil para ver si éramos capaces de ver ese estrés, en este caso un estrés abiótico, con la espectroscopía de infrarrojo cercano. Los resultados fueron muy positivos, se presentaron incluso al Congreso Forestal Español de Lleida, y esto nos dio pie a que cuando nos concedieron el proyecto, pues éramos conscientes de que íbamos a ser capaces de hacer algo interesante, ¿no? Entonces, bueno, se realizaron 3 ensayos de inoculación en condiciones controladas. En total se inocularon 25 familias de pinos Pinaster con un diseño de bloques completos de unidad experimental de una única planta por familia, y me parece que eran 12 bloques en uno de los ensayos y 11 en otro. Bueno, en total casi 500 plantas. Una parte de las plantas se inocularon con el nemátodo y el resto con agua destilada, ¿vale? De tal manera que se hacía la herida igual en todas las plantas, en unas se metía el nemátodo y en otras solamente el agua destilada. Y nosotros lo que hacíamos era, nosotros capturamos el espectro antes de hacer esa inoculación, con la planta, antes de hacer ningún corte, de todas las plantas, y después, posteriormente a hacer la inoculación, estuvimos yendo semanalmente. ¿Por qué? Porque nos interesaba saber a partir de qué momento el espectro era capaz de detectar la presencia de ese nemátodo. Vale. Después, en el caso de árboles adultos, lo que se hizo fue aprovechar unos cores de madera extraídos de los ensayos de progenie sobre familias que en Lourizán ya tienen identificadas como susceptibles y resistentes a nemátodo, y aplicarle el análisis espectral para ver si éramos capaces de diferenciarlo, ¿vale? Entonces se hizo después el análisis quimiométrico y se utilizó análisis de componentes principales y análisis discriminante para elaborar los modelos predictivos y las matrices de confusión. Y paso directamente a los resultados, o sea que... Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Hemos demostrado que con esta técnica somos capaces de identificar la presencia del nemátodo en un 85% sobre planta de 2 sabias, y se ha hecho en 3 ensayos, es decir, se hizo en el primer ensayo, se calibró, en el segundo ensayo se validó y en el tercer ensayo se volvió a validar, ¿vale? Y vemos que con un 85% de acierto somos capaces de decir esta planta tiene nemátodo, esta planta no tiene nemátodo, a partir de la tercera semana de inoculación, antes de que hayan empezado los síntomas de amarillamiento de acículas. Y medimos, no lo he dicho, sobre las acículas y sobre el tallo, sobre la base, el cuello de raíz. Se ha encontrado
una diferencia espectral sobre planta en 2 series de familias de pino con alta sintomatología y baja sintomatología. Bueno, aquí nos encontramos con un fallo técnico, porque las cosas no siempre salen bien, y es que tuvimos la mala suerte de que los 2 años que se hicieron los ensayos, el primer año se rompió no sé qué termostato de tal, fue el verano, hace 2 veranos que alcanzamos unas temperaturas horribles y se quemó la planta directamente. Entonces, no éramos capaces de diferenciar, o sea, la planta estaba tan estresada que ya no se sabía si era el nemátodo o si era el estrés térmico y de sequía o qué, con lo cual lo que pasó es que estaba muy descompensada, los resultados del ensayo no permitían hacer una discriminación familiar, ¿no? Porque había mucho ruido como para poder hacer eso. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues vamos a buscar en el primer ensayo y en el segundo 2 grupos de familia que hayan respondido igual, para por lo menos tener... Vale, entonces dijimos, vale, pues estas 6 familias no han mostrado síntomas ni en el primer ensayo ni en el segundo, vamos a suponer que son más resistentes, y estas otras 6 sí han mostrado síntomas tanto en el primer ensayo como en el segundo. Entonces, cogiendo esas 2 por separado y suponiendo que son susceptibles y resistentes, desde el primer ensayo validadas en el segundo, teníamos un 90% de acierto, ¿vale? Pero no ha sido posible realizar la selección genética, esto es lo que decía antes, ¿vale? Y respecto a la obtención de espectros sobre la madera, sí que se ha visto una ligera diferenciación espectral, pero aquí no llegábamos a valores del 50%, ¿vale? Para poder diferenciar esas familias que están registradas como alta susceptibilidad y baja susceptibilidad. Y esto contribuye a 4 ODS principalmente, porque la repercusión social por promover el crecimiento económico, repercusión económica porque fomenta la innovación y el uso de esta tecnología, y la repercusión ambiental de la posibilidad de adoptar medidas urgentes contra el cambio climático. Decir que el hecho de haber estado en este proyecto y haber presentado los resultados en el Congreso Forestal nos ha permitido que estemos ahora realizando caracterización en castaño, por ejemplo, por susceptibilidad a sequía, con espectroscopía de infrarrojo cercano portátil, con lo cual estamos contentos porque esto nos ha permitido abrir como una nueva línea de negocio dentro de la empresa. Bueno, muchas gracias.